Capítulo 11, parte 2. Pescado y papas fritas. Pasé la mayor parte del día en casa de Jim comiendo y durmiendo la siesta en su sofá. Y a medida que pasaban las horas y regresaba a mi casa, me di cuenta de que no sabía nada de Mon hoy. Es raro pensar que la situación con Mon era la misma que esta. Una Sam borracha, una extraña atractiva al azar, sexo con dicha extraña, despertarse con dicha extraña desnuda y un poco confundida, seguir adelante con las consecuencias de esa decisión. No se sentía igual en absoluto. Mon se sintió diferente. Todo con ella se sentía diferente a la noche anterior. Hablar, besar, sexo, dormir, todo. ¿Por qué se sentía tan diferente? Mientras me siento en mi cama, comienzo a pensar en la noche anterior y en el hecho de que cuando estaba teniendo sexo desordenado y borracho, solo recuerdo que no dejaba que la otra chica me besara o tocara tanto. Recuerdo que no quería acurrucarme una vez que todo había terminado. No quería que ella se quedara a dormir cuando me desperté. Y en todo lo que puedo pensar es en cuán absoluta y completamente diferente fue el caso con Mon esa primera noche. Qué diferente es ahora. Sacudo la cabeza. Lo que sea. No es gran cosa. Suspiro y me recuesto en mi cama cómodamente y sola esta vez. Me meto debajo de las sábanas y meto mi cara en mi propia almohada. Abro los ojos después de un rato y miro mis sábanas. Arrugo la cara. No quiero que huelan como la chica de anoche. ¿Cuál era su nombre, por cierto? A la mierda. Me levanto y arranco las sábanas de la cama y voy a llevarlas a la lavandería, pensando cuánto odio cuando mis sábanas no huelen igual. Sin embargo, por lo general, huelen a Mon. Me despierto a la mañana siguiente por el timbre de mi teléfono. De mal humor y con enojo lo agarro, entrecerrando los ojos, cuando se enciende la pantalla. Oye, adivina dónde acabo de tomar una foto. Una cabina de teléfonos aquí. Espera, mierda, ¿qué hora es allí? Oh, mierda, lo siento, ignora esto. Siento que mi rostro se relaja de inmediato y esbozo una sonrisa. Ese idiota. Escribo una respuesta y vuelvo a cerrar los ojos mientras sonrío. Incluso cuando no estás aquí, me despiertas a horas intempestivas. Dije que lo sentía. Todo este asunto de la zona horaria me sigue molestando. ¿Sabes? No necesitas una excusa. Sé que solo quieres ser lo primero que vea cuando me despierte. Qué romántico de tu parte. Obviamente aún no te he despertado. Vuelve a dormir. Nerd. Pero estoy despierta. Rápidamente enciendo mi cámara y tomo una selfie, asegurándome de que pueda decir que estoy media dormida y gruñona. Mira. Oh, ¿por qué cambiaste las sábanas? Siento que se me cae el estómago y realmente no entiendo por qué. Sí, ayer lavé algo de ropa. Bueno, ya era hora. Juro que vi la misma mancha de chocolate durante un mes entero. Me conoces, soy una chica sucia. Sí, lo sé. Por favor, continúa limpiando, especialmente tu ducha. ¿Para qué? ¿Faltan 3 días y ya estás haciendo planes, cariño? No, eso no es lo que quise decir. ¿Eres tan molesta? Y sin embargo siempre vuelves a mí. Quizás me quede en Europa. Sí, estoy viviendo la vida sin ti.
No querrás decir eso. Ella no responde y me enojo y me vuelvo más gruñona. Ella no quiere decir eso. Ella no puede decir eso. Intento seguir durmiendo tratando de engañarme a mí misma, pensando que obviamente no soy consciente de que mi teléfono no está sonando. ¡Puah! Tomo el teléfono y envío un mensaje de texto rápido. No lo decías en serio, ¿verdad? ¿Verdad, Mon? No me contesta y me quedo dormida con el teléfono en la mano. Finalmente me despierto cuando mi alarma está sonando en mi mano y rápidamente lo apago, saliendo de la cama. Me ducho y me visto para ir rápidamente al trabajo, tratando de no concentrarme en el hecho de que Mon nunca respondió a mi mensaje de texto. Es solo a la mitad de mi turno del trabajo que siento que mi teléfono vibra en mi bolsillo. No lo sé. Sabía que no podría soportar mantenerte alejada de mí. Cállate, estoy ocupada teniendo una vida sin ti aquí. Debe ser muy difícil entonces. No, es totalmente fácil. Bueno, aparte de todo este papeleo, reuniones y organización que he estado haciendo. Uf. ¿Viaje difícil? Nah, no es nada que no pueda manejar. Además, es genial que esté creciendo como mujer de negocios y todo eso. Y Nita está aquí para ayudarme con todo, así que no es tan malo. Literalmente miro mi teléfono después de ese mensaje de texto. ¿Ya está con Nita otra vez? ¿Qué hora es incluso allí? Es posible que haya buscado en Google la hora diferente y aparentemente son alrededor de las 8 de la noche. Entonces entiendo que ella todavía está trabajando en ese momento. Pero aún así, me siento rara. Algo dentro de mí se siente rara. Oye, te llamo luego. Tengo planes de cena. ¿Con Nita? Me digo a mí misma, pero decido no preguntarle. ¿Por qué necesitaría preguntarle de todos modos? En su lugar envío una respuesta rápida. Sí, claro. Encuentro que mis pensamientos están en cualquier lugar menos en el trabajo. Me siento rara hoy. Estoy durmiendo mucho en el trabajo y ni siquiera cené nada ni llamé a Jim como suelo hacerlo. Tampoco me molesté en enviarle un mensaje de texto a Mon. Pero de nuevo, ¿por qué debería hacerlo? Subo las escaleras hasta mi apartamento y suspiro cuando finalmente llego a mi puerta. La abro y entro. Me quito la ropa y tiro las llaves en la isla de la cocina. Estoy tan rara hoy. Me siento desanimada, cansada, como si ni siquiera estuviera realmente aquí. Camino perezosamente hacia mi sillón y me acuesto en él. Mi brazo cubre mis ojos mientras me acuesto allí y espero. Espero. ¿Por qué estoy esperando? ¿Qué estás haciendo, Sam? Exhalo por la nariz y me levanto del sillón dirigiéndome a la cama. No me importa agarrar mi ropa deshecha del suelo. Nunca me ha importado eso, pero lo he estado haciendo durante el último mes. Cierro la puerta, apago la luz y me meto en la cama, centrándome en los sonidos alrededor de mi apartamento como siempre lo hago. Los autos que pasan por la calle, el susurro de las hojas, música clásica de uno de mis vecinos probablemente, y cierro los ojos y acomodo la cabeza en la almohada. Todo a mi alrededor huele a sábanas limpias y es extraño e incómodo, porque me gusta cuando las cosas huelen normal, cuando las cosas simplemente huelen a... Frunzo el ceño. Mis ojos siguen cerrados y no entiendo a dónde está tratando de ir mi mente, porque se siente muy extraño por alguna razón. Todo se siente tan diferente de antes, del año pasado, incluso desde hace unos meses, y no sé por qué.
Escucho el timbre de mi teléfono y abro los ojos para ver que mi habitación se ilumina debido a la pantalla de mi teléfono. Sigue sonando y me doy la vuelta en la cama para alcanzarlo. Miro la pantalla para ver la foto de contacto de Mon y no puedo evitar sonreír para mí misma y mirarla antes de contestar. Hola, digo suavemente. Hey, no te desperté ni nada esta vez, ¿verdad? Me río. No. Ella suspira. Gracias a Dios. Lo siento. Tomó tanto tiempo aquí. Para mí llamar, quiero decir. La cena apestó y tuve un montón de papeleo nuevo que hacer debido a cómo resultó todo. Tan malo, ¿eh? Sonrío de nuevo, y cuando ella comienza a despotricar como siempre, no puedo entender por qué mi pecho se siente tan lleno. Horrible. Intenta estar en una mesa con todos estos hombres viejos, todos ellos cuestionando mi edad y experiencia y, oh señorita, ¿está segura de que puede manejar todo esto sola? Juro que casi volteo la mesa sobre ellos. Suena como una noche llena de acontecimientos. ¿Mencioné cuánto odio las cenas de negocios antes? Porque realmente odio las cenas de negocios. Es posible que lo hayas mencionado 1 o 2 veces. Al menos tenías a esa chica para ayudarte, ¿verdad? ¿Nita? Sí, es una buena compañera. Me estremezco físicamente ante esa declaración. Pero prefiero tener a mi papá conmigo para cosas de trabajo. Nita es genial, pero odio cuando intenta mimarme o defenderme como si no pudiera hacerlo por mi cuenta. Ella suspira y yo frunzo el ceño ante el sonido de su frustración. ¿Estás bien, cariño? Se queda callada por un segundo, pero responde. Sí, solo cansada, es todo. Tan cómoda como es esta gran cama del hotel, parece que no puedo dormir bien en ella. Sí, sé cómo te sientes. Lo sabes. Pero al mismo tiempo, ¿por qué lo sabes? ¿Por qué puedes relacionarte con cómo Mon está luchando con el sueño mientras está fuera? Puedo escucharla resoplando por la nariz. ¿Es raro que prefiera estar en tu vieja y apestosa cama? Me río. No, mi cama es bastante cómoda. Además, generalmente estoy en ella. ¿Cómo podrías mantenerte alejada? Digo bromeando. Eres tan coqueta, Sam. Ella bosteza y mi mente registra rápidamente la diferencia de zona horaria. Miro mi teléfono y veo que en este momento deben ser las 2 de la mañana para ella. Cariño, deberías irte a dormir. Tienes trabajo mañana, ¿verdad? Sí. Hay un momento de tranquilidad entre nosotras antes de volver a hablar. Buenas noches, Mon. Digo en voz baja y la escucho suspirar. Buenas noches, Sam. Cuelgo y miro mi teléfono. Su foto de contacto parpadea antes de desaparecer en mi pantalla. Me llamó a pesar de que era muy tarde allí. Me quedo mirando mi teléfono por un rato antes de finalmente colocarlo en mi mesita de noche y darme la vuelta en mi cama. Cierro los ojos de nuevo y esta vez no me siento tan rara. No me siento desanimada en absoluto. Solo siento sueño. Eso y una cálida sensación en mi pecho de que no estoy lo suficientemente despierta como para prestarle atención. Me quedo dormida fácilmente por primera vez en días. Lo último en lo que pienso es que en mi cama ya no huele a amor. Y desearía que lo hiciera. Mon. El martes no ha sido tan agitado en la oficina y realmente tengo que agradecerle a Nita por esto. Nita es genial y estar atrapada con ella en esta oficina todo el día no ha sido tan incómodo como esperaba. Bueno, no ha sido incómodo desde que llegué aquí.
aparte de la sensación interminable de que necesito mantener una distancia profesional en todo momento. Pero Nita ha sido una persona genial y una amiga, o bueno, compañera de trabajo. Y recuerdo cómo solía hacer todo antes de que saliéramos. Estoy contenta de que las cosas no hayan cambiado tanto. De una manera totalmente amiga, Du. Todavía no he hablado con mi padre desde que me enteré de que me puso a mí y a Anita aquí. Principalmente porque él siempre está ocupado, o yo también. Pero también porque todavía estoy un poco enojada por todo el asunto. Aunque lo extraño más que nunca. Pensé que esto haría que los dos nos acercáramos de nuevo, no que nos distanciáramos más. Pero de nuevo, separarse es probablemente parte del paquete completo, una vez que estamos a un montón de millas de distancia. Tal vez esto fue una mala idea. Tal vez debería haber dicho que no y haberme quedado en casa. Miro mis papeles y veo a Anita de pie en mi oficina, buscando a tientas algunos papeles, mientras sus labios se mueven leyendo algo para sí misma. Se ve muy concentrada y recuerdo lo trabajadora que siempre ha sido. Trabajadora y una gran ayudante. Sonrío tristemente para mí misma mientras sigo mirando. En cierto modo, me alegra de haberme reunido con ella. Se siente un poco refrescante y en realidad estoy muy feliz de que ella sea la que me ayude aquí, porque esta mierda es otra cosa. Ella levanta la vista de sus papeles y me encuentra mirando fijamente. Así que le doy una sonrisa forzada y ella me devuelve la sonrisa con sinceridad. Sí, es bueno tenerla de vuelta y ver lo que está haciendo bien. Incluso si es un poco incómodo trabajar tan cerca de mi ex sobreprotectora. El miércoles por la noche, mientras trabajamos horas extras en la oficina, ya no me siento tan incómoda cuando solo estamos ella y yo. Hola, Armstrong. Levanto la vista de los papeles de mi pequeño escritorio. ¿Sí? Se lame los labios y mira hacia abajo mientras se mueve en su asiento en el lado opuesto de mi escritorio. Yo solo quería decirte que lo siento por todo. ¿Qué quieres decir? Ella tuerce el labio hacia un lado mientras continúa mirando hacia abajo en busca de palabras. Ya sabes, yo preocupándome tanto, arruinando las cosas entre nosotras durante tanto tiempo. Realmente no quiero que lo último entre nosotras sea esta etapa incómoda de distancia y resentimiento. Presiono mis labios y miro mis manos sosteniendo los papeles, y el silencio, algo incómodo entre las dos, también es bastante obvio. Sé que ella está esperando que le responda algo. Sí, bueno, miro hacia arriba. El pasado es el pasado, supongo. Le doy una sonrisa tensa y triste, y ella simplemente asiente para sí misma. Sí, lo sé. Se pasa una mano por el pelo y suspira. Solo desearía que no nos pusiéramos tan incómodas. Eres genial, Armstrong, y me alegra de que estés aquí. Respiro hondo y exhalo antes de responder con sinceridad. Me alegra de que estés aquí también. Ella me da una sonrisa forzada y yo la devuelvo por un rato antes de negar con la cabeza y mirar de nuevo mis papeles. Entonces, ¿qué debemos hacer con este tipo? Digo mientras exhalo. Nita se inclina para ver y ladea la cabeza medio encogiéndose de hombros. Regatea un poco. Le gusta su dinero, pero le gusta más un buen contrato largo. Asiente para sí mismo. Le enviaré un correo electrónico más tarde para reunirnos. Ella también asiente y después de un minuto dejo mis papeles y miro a Anita. Oye, Anita. Sí. No te preocupes por eso. Ella sonríe ampliamente y se ríe. Claro, Armstrong. Le devuelvo la sonrisa y asiento. Bien. Hago una pausa. De acuerdo. Así que, entonces, programaremos algo con él. Ya está hecho. ¿En serio? Sí. Tu papá quería que se programara una cena con el chico de todos modos,
para mantener las apariencias y esas cosas, así que podemos lanzarle todo entonces. Impresionante. ¿Cuándo es la cena entonces? Mañana por la noche. ¿Mañana por la noche? Sí. Bueno. Asiento mientras empiezo a mirar el desorden de papeles en mi escritorio. Vamos a preparar todo para vender esta mierda entonces. Después de básicamente dormir en la oficina con Nita, creo que finalmente lo tenemos todo listo. Trabajar toda la noche con ella fue bastante agradable y divertido, y después de esa charla que tuvimos, y cuando salió el sol y me desperté con papeles pegados a la cara, Nita me recibió con unas manzanas y unos bocadillos para desayunar. Estoy un poco sorprendida de que haya acertado todo en el sándwich y que las dos simplemente disfrutemos de la compañía de la otra, mientras finalmente comemos después de una noche tan larga. Nita me lleva de vuelta a mi hotel y comprueba si tengo todo lo que necesito antes de marcharse y me dice que me recogerá esta noche. Me arrastro a mi habitación y me dejo caer en mi cama con un fuerte suspiro, y por una vez me quedo dormida al instante. Me despierta un golpe en la puerta de mi hotel y mi cabeza rápidamente se dispara en un aturdimiento. Tropiezo en mi camino hacia la puerta y la abro para encontrar a Anita vestida con los brazos cruzados. ¡Mierda! Abro los ojos como platos y vuelvo corriendo a mi habitación y me meto en la ducha, dejando que Anita entre. Supuse que no estabas despierta cuando no respondiste. Menos mal que vine a comprobarlo temprano. Me ducho lo más rápido que puedo y salgo corriendo con una toalla, poniéndome rígida cuando veo que Anita está sentada en mi cama. Sin embargo, se está mirando los pies. Agarro ropa interior y ropa y regreso al baño. Cuando salgo, Anita tiene la mayor parte del papeleo en su bolso y me está entregando los talones que rápidamente tomo. Luego levanta mi abrigo para ayudarme a ponérmelo y me entrega mi bolso. Respiro hondo cuando me enfrento a ella y me arreglo el abrigo. Todo listo. Anita asiente. Bueno, hagamos esto. Salgo y sigo arrugando los dedos por los nervios. Anita se da cuenta en el ascensor y me agarra del hombro haciéndome mirarla. Hola, lo harás bien. Seguro, espero eso, digo sacudiendo la cabeza y resoplando un poco de aire nerviosa. Te cubro las espaldas, Armstrong. La miro y le doy una sonrisa tranquilizadora cuando se abren las puertas. Me dirijo al auto y en el camino reviso todo por última vez. Confío en Nita y seguro que también lo necesito ahora mismo. Esto es como un factor decisivo para todo. Debo hacerlo bien. Tengo que demostrarle a mi papá que puedo hacer esto. La cena es un poco incómoda al principio, y el hecho de que esté hurgando nerviosamente en el pescado y las papas fritas tampoco es buena señal. Pero afortunadamente las increíbles habilidades de Nita como vocera lograron que todo se acomodara y se sintiera cómodo antes de la gran fiesta. Comencé a presentarles la idea y el trato al señor Von der Beek mientras Nita me respalda con los detalles que no tenía en ese momento. Y al final de la noche, todo salió bien. El señor Von der Beek accede a revisar el contrato cuando esté terminado y ver cómo ambas empresas pueden trabajar juntas y al mismo tiempo obtener buenos ingresos. Yo y Nita intentamos mantener la calma mientras nos despedimos de todos y nos dirigimos a la parte de atrás donde está el auto de Nita. Una vez que giramos en la esquina y vemos el estacionamiento, ambas comenzamos a celebrar. ¡Sí! Nita, tú eres el hombre. No, mejor aún, la mujer. Gracias, lo intentaré. Ella se inclina dramáticamente y ambas chocamos los hincos con un ataque de risa. En serio, estoy tan contenta de haber estado contigo en todo este asunto. Eres genial. Sí, bueno, hacemos un buen equipo. Paso perezosamente mi brazo alrededor de su cintura y miro a lo lejos extendiendo el otro. Puedo verlo ahora. Mon y Nita, súper equipo de negocios. No, por favor, no hagas esto. Ella dice y con pereza pone su brazo sobre mi hombro mientras caminamos hacia su auto. ¿Sabes algo? Creo que esto requiere una celebración. ¿Estás de acuerdo? Diablo, sí. Ella se aleja de mí para abrir su puerta mientras yo giro para abrir la del pasajero.
Muéstrame el camino, señorita Anita, digo burlándome en un tono elegante. Por supuesto, señorita Mon, con mucho gusto, ella dice haciendo lo mismo, y ambas nos reímos. Nita me lleva a este lugar súper genial llamado Coco, y la música es excelente, junto con las bebidas dulces que me trae. Aparentemente conoce el cantinero junto con otras chicas que solían ser Summer en casa. Me lo estoy pasando genial y sinceramente todo se siente un poco nostálgico. Nita vuelve a estar en mi vida, solo pasa el rato y se ríe, y me doy cuenta de cuánto extrañaba a la antigua Anita. No a la Anita que no me dejaba beber o estar sola en el club por más de unos minutos. Ella me mira de una manera que conozco demasiado bien una vez que tomo otro trago para mí, pero afortunadamente no hizo ningún comentario al respecto, y no me sentí incómoda cuando ella se inclinó para hablarme debido a la música alta. No me sentí incómoda en absoluto, ni siquiera cuando ambas comenzamos a coquetear juguetonamente, pero luego se inclinó hacia adelante, y pensé que era para decir algo como antes, pero no fue así, y no estoy segura de qué hacer o cómo sentirme cuando sus labios están sobre los míos. Así que doy un paso atrás y pienso que tal vez he estado presionando para estar bien con Nita toda la noche. Tal vez la emoción de antes me hizo sentir que estaba bien acercarme de nuevo, pero era demasiado pronto. Claramente era demasiado pronto para este tipo de amistad. Mon, creo que ha sido una noche larga. Señalo detrás de mí con el pulgar y retrocedo otro paso cuando Nita se acerca. Voy a irme. Me doy la vuelta y rápidamente me abro paso entre la multitud. Esto estuvo mal. Bueno, no estuvo mal, no lo di exactamente. ¿Cómo podría? Nita y yo éramos muy cercanas y antes me sentía realmente atraída por ella. Eso no desaparece, pero simplemente tampoco se sentía bien. Gimo porque estoy muy confundida en este momento. Ha sido un día largo y hubo alcohol involucrado y solo un día largo y estúpido. Mon, oye, Mon, espera. Me doy la vuelta cuando llego a la acera e intento mantener una distancia segura con Nita. Déjame llevarte. Nita, estás un poco borracha, así que no deberías conducir todavía. Niego con la cabeza y le doy una sonrisa forzada. No te preocupes, tomaré un taxi. Me alejo, no queriendo lidiar con esto ahora, y me las arreglo para encontrar un taxi que me lleve a mi hotel. Realmente no entiendo por qué me siento mal por todo el asunto, porque bueno, no pasó nada, y no debería tener que sentirme tan mal por eso, pero lo hago, lo cual es estúpido, porque soy una mujer independiente, sin relación, totalmente soltera y con permiso para mezclarme, pero por alguna razón no lo quiero. No quiero terminar besando a nadie. Realmente no quiero estar besando a nadie en absoluto, al menos a alguien que no sea. Me enderezo con una mirada confusa. Espera, ¿por qué voy allí con esto? Sacudo la cabeza. No. Al diablo con este pensamiento. Suspiro y unos minutos después del viaje en auto, saco mi celular y miro el contacto de Sam. No le he puesto una foto ni nada porque no estoy segura de que sea prudente ni esté bien. Eso significaría que las dos somos más que solo amigas con derecho. Suspiro de nuevo y guardo mi teléfono. Cuanta más distancia mantenga entre ella y yo, mejor para mis sentimientos. No es que tenga sentimientos, solo que no quiero volver a pensar en algo que simplemente no es verdad. Probablemente no signifique tanto para Sam como solía pensar. Al menos eso es lo que estoy tratando de convencerme a mí misma, pero realmente no está funcionando tan bien. Tiene otras cosas en mente, o otras chicas y bueno, cosas que no soy yo. Pero ella no ha estado actuando diferente conmigo, mientras que yo soy todo lo contrario. Claramente la estaba evitando al principio, y cuando choqué con ella en la panadería y de alguna manera fui arrastrada a ir a su casa, no era como siempre con ella.
Seguro que me he vuelto a relajar porque me estoy esforzando mucho para seguir con las cosas como lo hacía al principio. No es ni mucho menos lo mismo. No sé si besarla está bien, así que me detengo la mayor parte del tiempo. No sé si quedarme a dormir es demasiado informal, y ella me había dicho claramente que no le gustaba que las chicas se quedaran así. Así que eso es todo. Solo estoy tratando de mantener el orden regular de las cosas cuando se trata de follar con amigas, porque eso es lo que realmente somos, ¿verdad? Solo amigas con derecho. Gimo cuando mi taxi se detiene repentinamente. Le pago al hombre y me dirijo a mi habitación para finalmente descansar y olvidarme de todo este lío. Este lío que pasó, este lío en mi cabeza, este lío en mi vida en general. Me quito la ropa y me meto en la cama en ropa interior. La cama se siente tan grande y fría y solo me recuerda cómo se siente en las últimas semanas sin dormir con Sam. Gimo de nuevo y cubro todo mi cuerpo con las sábanas. Todo esto es tan estúpido. Probablemente ni siquiera tenga estos estúpidos pensamientos o problemas o lo que sea. Probablemente ni siquiera esté pensando en mí. Algo que no he logrado dejar de hacer en todo el tiempo que llevo aquí. Y me he obligado a no enviarle mensajes de texto por cada estupidez turística. O cuando estoy aburrida en el trabajo. O cuando veo algo o alguien que me recuerda a ella y me muero por contárselo. Porque eso no es lo que soy. Así no es como debería ser con ella. Ni siquiera debería enviarle un mensaje de texto o llamarla, ya que es una llamada de botín imposible en este momento. Pero no puedo evitarlo. Me he encariñado con ella y su estúpida melancolía y falta de higiene, sus comentarios sarcásticos o inapropiados, incluso la calidez que siento en su apartamento. Nada como esta estúpida y hermosa acogedora habitación de hotel. Siento que la somnolencia se apodera de un día tan largo e intento alejar los pensamientos que tengo todas las noches antes de acostarme. Esos pensamientos estúpidos que no puedo evitar. No puedo evitar extrañarla. Al día siguiente tampoco he podido mantenerlos alejados. El viernes está aquí, lo que significa que he estado aquí durante toda una semana y aún falta otra semana entera. Suspiro mientras apilo algunos papeles en mi escritorio, preparándome para lo que queda por venir. Nita entra y ella no me mira a los ojos, sino que mira al suelo. Nita, oye, hola. Hola, digo apretando los labios con fuerza. Se para torpemente junto a la puerta y la miro. ¿Hay algo que necesites? Oh, no. Acababa de terminar mi hora de almuerzo y pensé, hace una pausa y vacila. Sabes que fue estúpido. Fue estúpido, lo siento, mire. No tienes que hacerlo. Mon, dice ella en un tono quejumbroso. Está totalmente bien, lo juro. Ella me mira y se acerca sentándose en la silla frente a mi escritorio. Sé que no estás diciendo eso como si yo estuviera aquí ahora mismo, pero todavía me siento mal. Nita, las cosas pasan, lo entiendo, solo no dejes que vuelva a suceder. Lo sé, pero todavía quiero disculparme. Ella levanta los brazos frente a ella. Te juro que no pensé que eso pasaría entre nosotras. Conozco mi lugar, Mon. El alcohol sacó lo peor de mí. Lo lamento. Lo sé. Hay una larga pausa entre las dos. Yo solo... Realmente no quiero que las cosas se pongan incómodas entre nosotras porque yo haya hecho algo estúpido. Me alegra mucho de que volvamos a hablar. Solo hablar está bien para mí. Aquí realmente no conozco a mucha gente todavía y los que conozco no son tan cercanos a mí. Y es solo que fue realmente refrescante tener a alguien a quien conozco y me siento cerca. Y odio cómo he hecho que las cosas se vuelvan incómodas entre tú y yo otra vez. No me siento incómoda. Intervengo porque es verdad. Ahora mismo no lo estoy. En realidad, has sido honesta conmigo desde que llegué aquí y no has hecho más que tratarme con respeto y ayudarme. Claro que fue un desliz leve, pero ¿pensaste que eso haría que me gustaras menos? Bueno, cuando lo pones de esa manera,
Ella me da una sonrisa forzada y yo la devuelvo. Eres increíble, Nita, y me gustas. Por supuesto que sí. Me hice amiga tuya y salí contigo por una razón. Y aunque las cosas no funcionaron, sigo pensando que eres bastante genial. Claro que me amargué un poco, pero este viaje lo ha aclarado todo. Le aprieto el hombro. En serio, está bien, lo prometo. No quiero que te preocupes. No creo que puedas detenerme. Me río de eso y le doy una palmadita en la espalda. Está bien, entonces pongámonos a trabajar. Después de que me dejara en la oficina al día siguiente, me he estado volviendo loca con mis pensamientos. No puedo soportarlo más. Al menos tengo que llamarla. Claro, tal vez a ella no le importe ni nada, ya que no ha intentado enviarme mensaje de texto o llamarme, pero yo simplemente no puedo evitarlo. Realmente quiero saber de ella. Entonces, cuando llego a mi habitación y me dejo caer en la cama, miro fijamente a su contacto durante 1 minuto completo antes de reunir el coraje para presionar llamar. Suena más de 3 veces y siento que la decepción comienza a crecer y tomar el control. Quizás esté cansada de mí. Tal vez no estar disponible para el sexo durante tanto tiempo hizo que se aburriera de mí. Aprieto la mandíbula y siento un ardor detrás de los ojos que no acabo de entender. Presiono el botón de finalizar llamada. Tal vez siempre tuve razón. Sam. No he sabido nada de Mon en más de 5 días. Tal vez solo está muy ocupada allí. Probablemente es por eso que ni siquiera me ha enviado un mensaje de texto con un emoji tonto o una foto de ella trabajando duro. Estoy sentada en mi sillón, con la cabeza agachada y con esa extraña sensación en el estómago otra vez. Es inquietante y extraño, y no me gusta nada, pero no puedo hacer que se detenga. ¿Qué pasaría si algo sucede? ¿Qué pasa si ella no está bien? ¿Qué pasa si ella y Nita se llevan bien, para que ella no me necesite para futuras llamadas de botín o compañía, ni nada en absoluto? La sensación en mi estómago solo empeora y cierro los ojos, frunciendo el ceño, mi cabello tapando mi rostro de la estúpida luz de la cocina, y todo lo que puedo escuchar son los autos afuera, y Kir roncando en su habitación y mi teléfono sonando. Mis ojos se abren de golpe y rápidamente me pongo de pie. Mi teléfono está timbrando. Miro alrededor del sofá, pero no está allí, y miro hacia la cocina y no veo nada, antes de finalmente darme cuenta de que el sonido proviene de mi habitación. Corro como una loca hacia mi habitación y casi tropiezo con unos pantalones sucios en el piso de mi habitación cuando me acerco para tomar mi teléfono. Deja de sonar en mi mano y se me cae la sonrisa. La foto de contacto de Mon parpadeando en la pantalla, leyendo llamada perdida. Joder, no lo logré. Rápidamente la llamo y me paro ansiosamente en medio de mi habitación, escuchando el timbre continuar hasta que se detiene. ¡Ey! Digo un poco demasiado emocionada, y una sonrisa se plasma rápidamente en mi rostro de nuevo. ¡Ey! Le escucho decir y podría jurar que puedo escuchar la sonrisa en su propio rostro. Lo siento, no pude encontrar mi teléfono. Está bien. Solo supuse que probablemente estarías durmiendo como siempre o algo así. Escucho su risa y la sensación en mi estómago desaparece y es reemplazada por otra. No, solo yo holgazaneando en el apartamento sin ti. Seguro que suenas emocionada de saber de mí. Ella se ríe de nuevo y me siento en mi cama mientras sonrío. Bueno, no tengo nada mejor que escuchar, así que tu adorable vocecita parece algo grandiosa de escuchar. Me burlo. Mi voz no es adorable. Además, probablemente suena aturdida y aburrida en este momento. Estás cansada, exhausta. Bueno, entonces, ¿por qué me llamas? Deberías ir a dormir un poco. Quería hablar contigo. ¿En verdad? ¿Por qué eso? Bueno, no sé. Necesitaba algo que fuera menos molesto que el trabajo, pero lo suficientemente molesto para hacerme sentir mejor. Vaya, eso dolió. Ella se ríe de mi respuesta y es suave y soñolienta y tan dulce. Lo siento,
¿Qué haces holgazaneando de todos modos? ¿No has encontrado ninguna mujer que te mantenga ocupada? Frunce el ceño. No, digo con firmeza y me tomo un segundo para pensar. La única chica que quiero que me mantenga ocupada por la noche en este momento eres tú. Coqueta incluso desde millas y millas de distancia por lo que veo. Siempre. Bueno, ¿qué es de esa chica con la que estabas la última vez? ¿Ella no es digna de tu tiempo? ¿Qué chica? Ya sabes. Levanto una ceja y espero a que continúe después de una larga pausa. Esa chica que estaba allí ese día que llegué sin decir nada, en toples. ¿Recuerdas? En toples. Arrugo la cara confundida. Dios, Sam, sé que dijiste que no recuerdas a las chicas con las que estás, pero vamos. En serio, no sé de qué estás hablando. Últimamente no he estado con ninguna chica. Me doy cuenta y recuerdo a la chica en toples y a Mon alejándose torpemente después de verla. Espera, no. Recuerdo esa chica que estaba caminando por la casa ese día. Sí, esa. Resoplo. Esa chica fue la primera víctima de Kira a su regreso, cariño. Nada que ver conmigo. Espera, ¿en serio? Bueno, eso es inesperado. Parece. Ella arrastra las palabras. Así que eso significa que podría haber venido totalmente ese día y haber leído las cosas completamente mal. Aparentemente. Debiste decírmelo. Me hubiera quedado ese día. Bueno, parecía que no querías escucharme, así que lo dejé así. Eres un idiota. ¿Soy un idiota? Tú eres la que salió furiosa sin siquiera escucharme primero. Solo pensé que estabas ocupada. Bueno, no lo estaba. Lo siento. Está bien, lo que sea. Intento cambiar de tema. Entonces, ¿cómo es que no he sabido nada de ti en tanto tiempo? ¿Te olvidas de mí, cariño? Créeme que no. Levanto una ceja. Yo he estado muy ocupada en el trabajo. Con Nita, digo. Sí, realmente no he tenido tiempo libre últimamente. Estoy llegando a mi límite en este momento. ¿Tú estás bien, cariño? Sí, realmente extraño mi hogar ahora mismo. Extraño a mi papá. Bueno, le has dicho eso. No, en realidad. Realmente no he hablado con nadie más que contigo. Oh, siento que mi pecho se vuelve borroso. Entonces, ¿cuándo vas a volver? Una semana más. ¿Una semana más? No puedo esperar. Mis ojos se abren cuando me doy cuenta de lo que dije. No tengo idea de cómo esas palabras lograron escapar. Ella se ríe dulcemente. Sí, yo también. Ella bosteza. Vete a dormir. Apuesto que tus ojos ya están cerrados. ¿Cómo supiste? Dice adormilada y adorablemente. Te conozco. No puedo evitar imaginar que estás sonriendo en el otro extremo, con los ojos aún cerrados. Sí, me conoces. Mucho mejor de lo que pensaba aparentemente. Ella suspira. Buenas noches, Sam. Buenas noches, Mon. Al día siguiente no vuelvo a saber de ella y no puedo evitar preguntarme si debería ser yo quien se acercara a ella esta vez. Claramente está ocupada allí. Probablemente ni siquiera tenga tiempo para leer mis mensajes de textos o responderlos. Kir quiere salir de nuevo esta noche e insiste en llevarme con él. Es domingo, no trabajas, dice, tratando de convencerme de que viniera, pero no quise. La última vez que salí con él pasaron cosas que trastornaron mi cabeza de manera que aún no comprendo. No necesito nada de eso otra vez. En su lugar elegí quedarme sola en casa y dormí toda la noche antes de que Kir golpeara la puerta borracho, diciendo que había dejado las llaves. Entró y se acostó en el sofá en lugar de su cama como siempre, y simplemente regreso a mi habitación, cerrando la puerta para no tener que lidiar con sus ronquidos de borracho. Me meto en la cama y está tan tranquilo, frío y oscuro
que parece que no puedo volver a dormir. La misma persona en mi mente como todas las noches. Y tomo mi teléfono de la mesita de noche para hojearlo, sonriendo ante todas las fotos estúpidas que tengo de Mon, sin prestar atención al hecho de que casi ninguna de ellas es sexual. Solo Mon siendo Mon, tonteando, comiendo, trabajando, haciéndome reír, dándome miradas de enfado, pero parece que no encuentro ninguna de esas malas imágenes. Siempre se ve bien sin importar lo que está haciendo o usando. Cuando llegó la última foto que me envió de ella en una cabina de policía, asomando la cabeza toda emocionada, me pregunto cómo se ve ahora. No lo pienso 2 veces antes de enviarle un mensaje de texto. Oye, envíame una foto linda. ¿Para qué? Solo envíame una. Abro la imagen y veo que es una foto de ella acostada en la cama haciendo una cara tonta y me río de verdad. Perfecto. Sabía que te gustaría, nena. Siempre sabes cómo excitar a una chica, ¿no? Buenas noches, Mon. Vuelvo a colocar el teléfono en la mesita de noche y vuelvo a sentirme cómoda en la cama. Después de unos minutos de intentar conciliar el sueño en silencio, mi teléfono se enciende y me acerco para ver qué es. Mon me manda una imagen. Abro la imagen y literalmente jadeo. Mon me envió una foto de ella, abrazando una almohada boca abajo en la cama. La luz de la mañana que venía de un lado, una sonrisa pura y hermosa en sus labios. Su cabello está desordenado y sus hombros están desnudos, mostrando algunas de esas pecas de sol muy familiares, y no puedo dejar de mirar la foto. ¿Pueden los ángeles ser seductores? Mon me dice buenos días y adiós. Sonrío y me pongo de costado en la cama, sin dejar de mirar la nueva imagen. Y todo lo que realmente puedo pensar es en lo hermosa que es Mon. Ella es genial. Hago de la foto nueva, la foto de contacto, y vuelvo a poner mi teléfono en la mesita de noche, y me vuelvo a dormir con una sonrisa pegada a mi rostro. Ella es genial.